Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a ir un poquito más allá del tema que estuvimos concluyendo la semana anterior, que era acerca del liderazgo tanto cristiano como fuera de la iglesia, y también tenía que ver con guiar a los demás de una manera íntegra, es decir, cómo a través de la integridad podemos guiar a los demás, y eso básicamente es el significado del liderazgo cristiano. En el estudio anterior abordamos el tema del liderazgo cristiano, de cómo guiar a los demás con integridad. Y fuimos allá con la base bíblica de Romanos 5, del 1 al 5. ¿Verdad? ¿Recuerdan ustedes que vimos esa porción de la carta de Romanos donde el apóstol se dirige a la iglesia en Roma? Y esa iglesia en Roma estaba compuesta era una iglesia mixta entre judíos y gentiles. Este pasaje de Romanos 5, del 1 al 5, en su contexto histórico, hermanos, se sitúa en el año más o menos 57, 58 después de Cristo, es decir, en el auge del Imperio Romano. Ahí en ese momento fue cuando el apóstol escribió esa carta a la iglesia en Roma, cuando estaba el auge del Imperio Romano, y la iglesia en ese momento era una iglesia mixta, estaba compuesta entre judíos y gentiles. O sea, el mensaje iba para una vida de liderazgo cristiano, pero también de un liderazgo en la parte humana, es decir, que trascienda a nuestra vida y que seamos un fiel testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. El apóstol Pablo en ese momento estaba escribiendo a la iglesia en Roma, compuesta por judíos como gentiles, y les explicaba cómo la fe en Jesucristo lleva a la justificación, la paz con Dios y una esperanza segura en medio de las circunstancias y dificultades de la vida. Verdaderamente estamos claros que ser un líder cristiano, o cuando hemos sido transformados por la fe en Cristo, nos convertimos en esa luz en el mundo. Y ahí, una vez que somos transformados a la luz del mundo, verás que somos la luz del mundo, ya inmediatamente nos convertimos en alguien que se fija en nosotros, en alguien en que ejerce una influencia en los demás. Y es decir, ya inmediatamente al ser transformados por Cristo, nos convertimos en un líder en cualquier circunstancia o ámbito de la vida. Pablo concluye este pasaje de Romanos 5, del 1 al 5, en los pasajes en el versículo 3 al 5, específicamente explicando que incluso podemos gloriarnos en las tribulaciones. Y es que toda persona en cualquier nivel de liderazgo, ya sea cristiano o fuera de la iglesia, sabe que los problemas son algo habitual y casi una constante en la vida de los ministerios. Es decir, las tribulaciones, hermanos, es algo constante en la vida de los líderes cristianos y también de los cristianos dentro y fuera de la iglesia. Es decir, las tribulaciones, los problemas, realmente no nos podemos desligar de ellos. La forma como dice Pablo es que nos debemos de gloriar en las tribulaciones. Es la forma como enfrentamos esos problemas. Es lo que nos diferencia de los demás. Sin embargo, no tenemos que huir de los desafíos o de los problemas, más bien podemos abordarlos con decisión firme como una oportunidad en el ejercicio del liderazgo y crecer bíblicamente en el proceso. No ahogarnos en el problema, sino que bíblicamente cómo los enfrentamos, y eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros y nos ha transformado por su sangre. Los principios fundamentales que vimos también en ese estudio de 3 domingos anteriores en el liderazgo cristiano tienen que ver con lo siguiente. Número 1, establecer una relación con nuestro líder supremo, ¿verdad? Entendiendo que nuestro líder supremo es Jesucristo.
Y esa relación se construye de dos vías. Una, leyendo su palabra, y Él habla a nosotros a través de su palabra. Lo escuchamos a través de su palabra. Por eso es que leemos la Biblia de manera constante, y una de las disciplinas que tenemos aquí en nuestra iglesia local es el hábito de la lectura de su palabra, porque a través de esa lectura de su palabra tenemos una relación directa con nuestro líder supremo. Escuchamos lo que Él dice a través de la lectura de su palabra. Y la otra forma como tenemos para podernos comunicar y tener esa relación íntima con nuestro líder supremo es a través de la oración. La primera instancia es que escuchamos su palabra a través de la lectura, y también a través de la oración nosotros expresamos nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestras angustias a nuestro líder supremo. Una relación se cultiva mediante la oración, la lectura bíblica y la búsqueda de guía divina y dependencia del poder de Dios. Así se construye la relación con nuestro líder supremo. No es por default, una vez que venimos a Cristo y ya tenemos esa relación hecha, sino que más bien se construye una relación a través de la lectura de su palabra, la oración y la dependencia continua del poder de Dios. El otro principio que observamos en ese estudio fue que nos debemos de mirar a nosotros mismos y a los demás a través del lente de la gracia de Dios. La salvación y el liderazgo se fundamentan en la gracia, no en los méritos nuestros. La fe es vista como un regalo de Dios, una gracia que nos habilita y capacita para liderar. Miren, ahí está. Volvemos a lo mismo. Una vez que recibimos, ¿verdad?, la gracia del Señor a través de la fe por medio de su gracia salvadora en nosotros y nos transforma en una nueva persona, inmediatamente, hermanos, estamos capacitados para liderar. Y lo único que tenemos que hacer es desarrollar esa capacidad a través de la lectura de su palabra, a través de la oración y dependencia total en el Señor. Hay que reconocer que todo potencial y habilidades que podamos tener proviene de Dios y fomenta una actitud de humildad y gratitud. La gracia también nos recuerda que la capacidad de liderar no se basa en nuestras fuerzas. Cuando reconocemos que es por la gracia, comprendemos plenamente, hermanos, que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, sino por la generosidad que Dios ha puesto en nosotros, solamente. Un tercer principio, vimos también, hermanos, que debemos de buscar permanentemente glorificar a Dios. Para ser un líder cristiano dentro y fuera de la iglesia, debemos de buscar siempre glorificar a Dios en todo lo que hacemos. El liderazgo cristiano debe estar enfocado en reflejar la gloria de Dios, no en buscar un reconocimiento personal, no en buscar, el líder cristiano no busca que lo feliciten. No debe tener un corazón que ande buscando eso, sino que el líder cristiano lo que anda buscando siempre, hermanos, es que todo lo que hace es para la gloria de Dios. La vida y las acciones del líder cristiano deben mostrar a Jesús y dar una correcta opinión de Dios. Que las personas que lo miren observen a Jesús actuando a través de usted. Que sus hijos observen a Jesús actuando a través de usted. Que los hermanos en la iglesia observen o nos observen a todos, hermanos, unos a otros. Nos observamos con algún liderazgo y nos observamos que Dios está actuando a través de nosotros. La gloria de Dios representa su grandeza, poder y santidad, y los líderes deben esforzarse por manifestarla en su vida y en su liderazgo. No solo en la iglesia, debemos demostrarnos aquí piadosos, santos, obedientes, no solo en la iglesia, sino que fuera de la iglesia. Recuerden, al venir a Cristo, nos convertimos en luz en medio de las tinieblas, en sal en este mundo pecaminoso. Y mostrar esa luz, ser sal, significa, hermanos, que en algún momento tenemos que mostrar ese liderazgo basado en la fe en Cristo.
El día de hoy, con la ayuda de nuestro líder supremo y el Espíritu Santo que nos ha dejado para que nos guíe en este momento, iremos un paso más allá en la profundidad de la práctica de la fe en Cristo, con la justificación que Él está haciendo en nosotros. Al pasar, hermanos, por el liderazgo cristiano, que ya lo vimos, y una serie de principios que están basados en la Biblia, específicamente en ese pasaje de Romanos 5, del 1 al 5, y pasar a las posiciones de ese liderazgo en autoridad para llegar al tema de hoy, que es la sumisión bíblica. Es decir, aprendiendo a someternos unos a otros. Fíjense bien, pasamos de un tema de liderazgo que pareciera que fuera, ¿verdad?, lo más buscado por el ser humano, ser un líder, ser una persona que esté en autoridad. Pero más bien ahora vamos a ir un poco más allá en la profundidad bíblica de cómo ese liderazgo realmente puede tener un efecto y que lo podamos hacer de la manera correcta, basados en integridad, como lo vimos en esos 3 estudios anteriores, pero ahora visto desde el tema de la sumisión bíblica, aprendiendo a someternos unos a otros. En primera instancia, hermanos, vamos a definir qué significa sumisión. Este estudio está basado en material que el pastor Cheran nos compartió, que tiene que ver con la sumisión bíblica, expuesta por el pastor Robert Smith en un pequeño libro, el cual nosotros hemos adaptado para fines de estudio, ¿verdad?, y de ampliación en nuestra comprensión de esa transición entre el liderazgo y la sumisión, ¿verdad? Para que haya un liderazgo correcto, debe de haber también, hermanos, una sumisión de parte de nosotros. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, sumisión significa, estar sometido significa sometimiento de alguien a otra u otras personas. Sometimiento del juicio de alguien al de otra persona. Sumisión significa acatamiento, subordinación manifiesta con palabras y acciones. Algunos términos antónimos u opuestos a la sumisión son los siguientes: insumisión, desacato, desobediencia y rebeldía. Esos son los opuestos de sumisión. Y sobre eso vamos a hablar en primer lugar. La rebeldía, fíjense bien, la rebeldía a las autoridades, es decir, lo opuesto a ser sumiso a las autoridades o al liderazgo, es algo que está en la naturaleza humana. No nos debemos de asustar, es algo que está dentro de nosotros. A los niños pequeños, fíjense bien, les es fácil cuestionar y desobedecer a sus padres. Para ellos no se les complica. Usted observe a un niño, fácilmente desobedecen, sin necesidad que hayan aprendido a desobedecer. Más bien tienen que aprender a obedecer que aprender a desobedecer. Ellos nacen, y ya nacimos nosotros por la naturaleza humana. Fíjense bien, hermanos, por nuestra naturaleza humana y pecaminosa, somos desobedientes. A los niños les es fácil cuestionar y desobedecer a sus padres. También a los adolescentes les resulta natural mostrar rebeldía y menosprecio por la autoridad. Vayan haciendo su ejercicio mental, ¿verdad? ¿Cómo les pasa a ustedes en su casa, con sus familiares, amigos, hijos? A ver si esto es cierto. Ya de adultos, hermanos, las parejas cristianas, a pesar de enamorarse y casarse, que están dispuestos a vivir felices y en armonía, se dan cuenta que la sujeción de la mujer a su marido indicada en la Biblia no era tan fácil de practicar. A pesar de
¿verdad? De eso que le palpita el corazón cuando está con la otra persona, de ese amor y ese deseo de estar juntos, a la mera realidad, a la hora de la hora, se dan cuenta de que no es fácil aplicar lo que dice la Biblia de estar sujetos. Luego, en otra etapa, en otra esfera, entramos a la vida laboral, cada quien en sus trabajos, cada quien lo que hace. Y nuevamente, hermanos, empezamos a cuestionar la autoridad que tenemos puesta ahí en el trabajo. Esta vez, de nuestros jefes, de nuestros supervisores, de nuestros directores, de nuestros gerentes, donde quiera que haya una autoridad, empezamos a desobedecer o a quejarnos de ellos. No es diferente, hermanos, en el ámbito de la iglesia. Tampoco aquí en la iglesia nos resulta sencillo someternos a las autoridades. Cada quien vaya viendo, ¿verdad? Este es un estudio donde vamos a ir viendo nuestra situación para ver qué cosas podemos mejorar. En ocasiones, hermanos, fíjense bien, en ocasiones no mostramos respeto por la autoridad de las personas encargadas de cuidar el parqueo allá afuera. No mostramos el respeto de los servidores, de las personas que están ayudando a acomodarnos aquí en la iglesia. Entramos sin saludar, entramos de manera sobria, sin ser amables, sin mostrar ese respeto a nuestros hermanos. En ocasiones también, hermanos, no mostramos el respeto a los líderes y algunas veces no mostramos el respeto al pastor. Con una conciencia limpia, hermanos, tenemos que ver nuestra situación. Hay que decirlo, hermanos, no podemos pretender ser dignos de sumisión a aquel a quien no podemos ver, que es Dios, si no queremos ni siquiera sujetarnos a los que sí podemos ver, es decir, a los que Dios ha puesto en posiciones de autoridad. 1 Pedro 5, 4 al 5 dice lo siguiente: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Qué palabras más que nos ponen contra la pared, hermano. La gran realidad nuestra es que cómo queremos estar, y nos tenemos que hacer la pregunta: ¿cómo podemos decir que nos sometemos a Dios si ni siquiera podemos cumplir con someternos a las autoridades aquí en este lugar o fuera de este lugar también como luz en el mundo? Nos cuesta, hermanos. Con tanta injusticia, con tanta arbitrariedad, con tanto pecado de esas personas, nos cuesta someternos. Entonces, la definición bíblica de sumisión implica someterse voluntariamente a la autoridad, someterse voluntariamente a la guía o voluntad de otro, actuando con humildad y respeto, así como lo dice el pasaje de Pedro. La sumisión bíblica no implica desigualdad o esclavitud. Fíjense bien, cuando hablamos bíblicamente de la sumisión, no es que estamos sometidos como esclavos. Más bien, la voluntad bíblica es de alinearnos con el orden y el propósito de Dios. Una alineación de servicio, una alineación de humildad, una alineación donde unos a otros nos servimos.
Esa es la sumisión bíblica de la que realmente tenemos que basarnos. La Biblia nos enseña que debemos someternos a las autoridades humanas también, por causa del Señor. El Señor nos manda ahí. Es decir, al gobierno civil, a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestros jefes, a los ancianos, diáconos o líderes de la iglesia. La Biblia nos manda a que nos sometamos a esas autoridades humanas puestas por Dios. Antes de seguir, hermanos, es necesario que reconozcamos en este momento, fíjense bien, es necesario que reconozcamos que la rebeldía, la insumisión y la desobediencia de que hablamos, que está en la naturaleza humana, ocurren más seguido de lo que estamos dispuestos a reconocer. El que usted sea rebelde, que seamos desobedientes, que seamos insurrectos, como dicen, ¿verdad? Ocurre más fácil o más veces de lo que uno está dispuesto a reconocer. Y es que, aunque estemos con y tengamos al mejor líder que Dios nos permite tener, a nuestro líder supremo, Jesucristo, siempre habrá un momento de fatalidad para la sumisión y seremos tentados continuamente a la desobediencia. Eso es algo que está ahí, continuamente. Usted tiene que estar claro que continuamente usted está siendo tentado a ser desobediente. Analícese usted mismo, haga su proceso mental de reflexión. Continuamente, todos los días, hasta el día de hoy, hoy mismo, fue tentado a ser desobediente. Pero ¿por qué pasa eso? Vamos un poquito ya a ver esa naturaleza humana. ¿Por qué pasa eso? La respuesta, hermanos, es que ninguna autoridad humana es perfecta. Y los problemas a causa del pecado aparecen en todas partes, incluso en nuestros líderes. Si empezamos a ver a nuestros líderes, vamos a encontrar que hay pecado en ellos, que hay problemas en ellos. Y entonces el problema no es que busquemos un líder perfecto, porque no hay perfección en los líderes. Pero nosotros, como buscamos esa perfección en los líderes, le hallamos un detalle, ya con ese detalle nos anclamos ahí, la creencia de que eso es imperfecto y porque depende de él, y ahí arraiga nuestra desobediencia y nuestra rebeldía. Entonces, si fuéramos sumisos y obedientes, si estuviéramos bajo una autoridad perfecta, fuéramos sumisos y obedientes. Si nuestros líderes fueran perfectos, fuéramos sumisos y obedientes. ¿Creen ustedes? Lamentablemente, no solo los que están en autoridad y liderazgo son alcanzados por el pecado, sino que todos los creyentes también. Esto significa, hermanos, que aunque nuestros líderes fueran perfectos, aunque nuestro pastor, nuestros diáconos, nuestros líderes, aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, fueran perfectos, significa, hermanos, que siempre fracasaríamos en ser obedientes. Al someternos incluso a las autoridades que no cometen errores o pecados gravosamente visibles. Hay veces que podemos pensar que alguien, ay, qué buen líder, que no comete pecado, visiblemente no se mira y pareciera que fuera perfecto, pero aún así desobedecemos. Observemos lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén. Fíjense bien, hermanos, qué es lo que pasó ahí en el huerto del Edén con Adán y Eva. Dios era su creador y padre. Él les había dado un hogar perfecto, cuerpos perfectos, un trabajo excelente
que era el de administrar toda la creación. Estaban por encima de toda la creación. Ese era el trabajo perfecto. Oigan, ¿qué más podía pedir Adán y Eva? Tenían a su Creador y Padre Celestial, Dios Creador, directamente con Él. Tenían los cuerpos perfectos, ¿verdad? Si hacemos alusión ahí a los dibujos que nos han presentado. Pero si no, imagínense los cuerpos perfectos de Adán y Eva. Pero también Dios les dio una pequeña regla a obedecer. Una pequeña regla a obedecer. Y les dijo Dios en Génesis 2, del 16 al 17, dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Solo eso les pidió. Tenían todo perfecto, imagínense, hermano. Esta pareja, Adán y Eva, tenían una vida perfecta, con una autoridad y liderazgo perfecto de Dios, y aún así, ¿qué pasó? Desobedecieron. Se rebelaron y perdieron la sumisión a Dios. La historia de ellos nos muestra que nuestros problemas con la autoridad y los líderes van más allá de lo que ellos puedan hacer. Aunque el líder sea perfecto, así como Dios, que era el líder de Adán y Eva, los problemas van más allá de lo que los líderes puedan hacer. La desobediencia y rebeldía surge del pecado que hay en nuestro corazón. No es por los líderes, no es por lo que ellos puedan hacer, es por nuestro corazón y el pecado que hay en él. La actitud negativa de Adán y Eva, hermanos, esa actitud de no someterse, de no ser sumisos y de desobedecer a la regulación establecida por Dios, su creador. Fíjense bien, o sea, no era una relación ahí de jefe nada más. Su creador. Esa actitud de rebeldía con su creador llenó el mundo de quebranto, de dolor y de muerte. Ante esto, Dios prometió que enviaría a alguien a salvarnos. Fíjense bien, ante esto, ¿verdad? Todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad y el plan de salvación, el plan divino de la eternidad que Dios ha tenido con nosotros, muestra que el Salvador que vino a rescatarnos, se sometería perfectamente y obedecería todo para entregar su vida como pago, no solo por los pecados de Adán y Eva, sino por los pecados de todos los que lo recibieran por la fe. El Salvador es Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Y ese Salvador, hermanos, fue capaz de someterse, fue capaz de obedecer en todo al Padre. Fue necesario que viniera el Salvador para podernos rescatar de esos pecados que venimos desde Adán y Eva, de pecados de rebeldía, de insumisión, desobediencia permanente en el corazón del ser humano. En segundo lugar, hermanos, ¿cuál es la visión de Dios de esto de la sumisión? Y es que el Señor nos plantea lo siguiente, que nadie puede evitar someterse a la autoridad. Nadie. Dios exige que cada uno de nosotros se someta a alguien. En ese sentido, los hijos deben obedecer
a sus padres, y lo vemos en Efesios 6, del 1 al 3, donde habla específicamente acerca de los hijos que se sometan a sus padres. También dice que las esposas deben someterse a sus maridos, en Efesios 5, 22. También habla de que los miembros de una iglesia deben someterse a sus pastores y líderes, en 1 Corintios 16, 15, 16. Luego, en Efesios 6, 5, menciona que los empleados deben someterse a los empleadores y que todos debemos someternos al gobierno, en Romanos 13, del 1 al 5. Los creyentes y hermanos en Cristo, los que estamos en la fe, se deben someter unos a otros. Y eso lo vemos en Efesios 5, 21. Y también a Dios. Es decir, nos sometemos unos a otros, lo vemos en Efesios 5, 21, pero también a Dios. Y lo vemos en Romanos 6, 13. En varios pasajes adicionales a cada uno de los que mencionamos en los ámbitos anteriores, es decir, a los padres, a los hijos con los padres, las esposas a los esposos, todos al gobierno civil, los miembros de una iglesia, someternos a los pastores, y luego unos en el ambiente cristiano, unos a otros y a Dios. La Biblia nos indica todos estos tipos de sumisión, y es decir que todos debemos de someternos en algún momento siempre unos a otros. No es que usted está solo, hermanos, y que aquí, ¿verdad? No, yo no me someto, no. Esas actitudes de rebeldía, de cuando ya estamos en Cristo, tenemos que entender que no podemos manifestar o una actitud de rebeldía nos trae consecuencias negativas en la vida. Porque en primer lugar desobedecemos la palabra de Dios, y por otro lado también, hermanos, una actitud negativa nos trae problemas con la autoridad, ¿verdad? Y consecuencias negativas de esa desobediencia, de esa rebeldía, ¿verdad? En los ambientes que no son cristianos trae multas, cárcel y otras situaciones penosas cuando alguien desobedece, ¿verdad?, la ley o el sometimiento a la autoridad. Luego también, para ir cerrando de la sumisión bíblica y lo que Dios habla acerca de la sumisión, hermanos, tal como lo mencionamos anteriormente, la sumisión se define como colocarse voluntariamente bajo la autoridad de un líder. Voluntariamente, fíjense bien, la sumisión implica un acto voluntario. Ya vimos que por naturaleza, la naturaleza, lo que hay en nuestro corazón pecaminoso, por naturaleza vamos a buscar la rebeldía, la desobediencia, la insumisión. Pero tenemos que buscar, miren bien, con una actitud, ¿verdad?, de sumisión, voluntariamente, ponernos bajo la autoridad de un líder en el ambiente en que estemos. Se deriva de una connotación militar, esto de la sumisión que habla la Biblia, deriva de una connotación militar que describe la relación de un soldado con su oficial. Entonces, para ir cerrando la parte bíblica de la sumisión, vista a la luz de la palabra, la sumisión implica subordinarse o sujetarse voluntariamente a la autoridad. Los que se someten, reconocen y respetan la autoridad que tiene la persona colocada sobre ellos. Es decir, cuando damos a un paso hacia esa sumisión voluntaria, hermanos, estamos cumpliendo lo que habla la palabra acerca de la sumisión bíblica. La sumisión no es una elección, es un acto elegido voluntariamente. Es una elección que usted elige. No ocurre por naturaleza, sino que usted elige someterse voluntariamente a esa autoridad.
Pareciera fácil, hermanos, pero no es fácil. La naturaleza humana nos pide otra cosa. La carne nos pide ser desobedientes. La carne nos pide actuar en rebeldía. La carne nos pide quejarnos continuamente con la autoridad, donde estemos. Pero miren lo que nos manda el Señor, a que sea un acto voluntario, una elección que el creyente hace una vez que es transformado por la fe en Cristo, es transformado, la naturaleza cambia y nos volvemos voluntariamente a ser sumisos. No debe ofrecerse a regañadientes, es decir, de mala gana o a la fuerza, como quien es vencido en una disputa. ¿Ya? Una vez que está vencido, ni modo, pues nos queda someternos, ¿verdad? No debe ser así, como que el Señor nos trae a la fuerza, no. Debe ser un acto voluntario. Sino voluntariamente, como el paciente en un quirófano se somete a la mano hábil de un cirujano a una operación. Así como usted facilito se somete ahí. O cuando le tienen que poner una inyección y usted facilito ahí se deja. Así. Y es que la sumisión, hermanos, es la forma de vida requerida para el creyente. El Señor requiere que seamos sumisos. Debido al reconocimiento de nuestro mayor ejemplo a seguir, es decir, cuando vemos que Jesús fue ejemplo de sumisión para nosotros en su relación con el Padre. Vemos ese ejemplo de Jesús con el Padre. Lo vemos en Juan 6:38, donde dice ahí, palabras de Jesús: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es un acto de sumisión, hermano. No vino aquí a hacer lo que él quería, vino a hacer la voluntad del que le envió, la voluntad de su Padre. ¿Cómo quisiéramos nosotros que nuestros hijos hicieran nuestra voluntad, ¿verdad? Que usted les diera una instrucción y que se sometieran a esas instrucciones. Ahí vemos, hermanos, que la naturaleza humana, nuestro corazón, el corazón de los seres humanos, hermanos, busca la rebeldía, y solo hay un ejemplo de sometimiento perfecto, y es el ejemplo de Jesús. Dado que la sumisión era la manera de vida de Cristo, también debería ser nuestro propósito de vida y de vivir para todos los creyentes. Someternos unos a otros, seguir el ejemplo de Cristo y de desear parecernos más a Él, y en consecuencia la aplicación también del pasaje de Efesios 5:1 y 2, donde nos indica lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, y como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué tremendo, hermanos, cuando vemos ese comportamiento y ejemplo que el Señor nos dejó y que también nos manda a ser imitadores de Él. Vemos nosotros nuestra situación de pecaminosidad, de rebeldía constante. Todos los días tenemos que luchar con esto. Y cuando luchamos y nos sometemos más bien a la rebeldía, inmediatamente, hermanos, tenemos que buscar en nuestro corazón el arrepentimiento para que eso no sea una norma de conducta de ser rebeldes en nuestro proceder. Los cristianos, los creyentes en Cristo, los que estamos ya creciendo en el proceso de santificación, debemos de buscar cómo, si antes gobernaba la rebeldía en nosotros, la desobediencia en nosotros, cómo ir disminuyendo
Sabemos que no vamos a llegar a la perfección, hermanos, pero sí es la manera que cada vez que hacemos un acto contrario a la obediencia y a la sumisión en cualquier ambiente donde estemos, no digamos aquí en la iglesia, pero también afuera, donde somos testimonio de la fe en Cristo, en esos ambientes, hermanos, cuando nos mostramos rebeldes, cuando nos mostramos desobedientes, inmediatamente tenemos que buscar el arrepentimiento para que eso no se convierta en la norma de conducta nuestra. La sumisión es necesaria incluso cuando la autoridad falla. A la luz de la palabra, ya vimos que debido a la maldición del pecado originado de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto, también las autoridades fallan y pecan. Es decir, las autoridades de ahí para acá, de Adán y Eva para acá, hermanos, todos pecamos. Y el pecado está en la naturaleza humana. Entonces, fíjense bien, ¿qué hacemos cuando la autoridad falla y nos da un mal ejemplo? ¿Qué hacemos cuando los líderes en la iglesia fallan y nos dan un mal ejemplo? ¿Qué hacemos cuando en el mundo allá o en el ambiente mixto donde esté usted, las autoridades fallan y nos dan un mal ejemplo? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos cuando los líderes actúan con dureza, injusticia, son irracionales y nos piden que actuemos deshonestamente o que pequemos en alguna situación? ¿Qué hacemos, hermanos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos cuando en los ambientes donde usted trabaja le obligan a pecar o le dan una instrucción a que sea deshonesto? ¿Qué hacemos en ese momento cuando le dicen o le dan una instrucción que transgreda la ley moral de Dios? Que promueva campañas que atenten contra su prójimo, contra la vida humana, que promuevan el aborto, que promuevan el matrimonio igualitario, que promuevan y que transgredan, que hayan cosas que lo lleven a usted a tomar acciones que transgredan la ley moral de Dios. ¿Qué hacemos, hermanos? Es la realidad. ¿Estamos exentos a someternos y evitar la sumisión? ¿Estamos exentos a someternos y evitar ser sumisos ante esos panoramas? ¿Debemos organizarnos en huelga y amotinarnos ahí enfrente contra esas autoridades? ¿Debemos sacar la bandera cristiana ahí? ¿Debemos sacar el estandarte? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Nos ponemos de brazos caídos? La Biblia nos manda que no. La sumisión es un requisito incluso cuando las autoridades fallan, pero nos muestra una salida, y eso es lo que vamos a ver hoy. El ejemplo de esto lo vemos en la época de Pablo, en la que gobernaba en Roma el emperador Nerón. Ustedes saben la historia de Nerón, un hombre cruel, sanguinario, despiadado, lujurioso, pecaminoso. Nerón, considerado uno de los más depravados emperadores romanos. Pero para Pablo, que vivía en esa época de Nerón, la sumisión estaba clara en su accionar. Y en Romanos 13, 1 y 2 nos muestra lo siguiente. Fíjense lo que dice Pablo en la época de Nerón. ¿No? Pareciera que fuera la misma época hoy, pero en la época de Nerón, ¿a qué? Dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios se resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismo. Es decir, hermanos, que según lo escrito por el apóstol, resistir a la autoridad es peligroso, porque equivale a resistir a Dios. Porque cuando dejamos de someternos a la autoridad, estamos desobedeciendo a esa autoridad que Dios colocó sobre nosotros. Estaríamos adoptando una postura peligrosa de manera deliberada, lo cual puede ser perjudicial para nuestro testimonio y para nuestra vida. Debemos de tener la claridad y observar lo que Dios nos ha mostrado en su palabra, que a ninguna autoridad humana se le otorga toda la autoridad de Dios. Cada líder en los diferentes ámbitos mostrados en los textos bíblicos que mencionamos hace unos minutos, los padres con los hijos a los padres, las esposas a los esposos, los jóvenes a los ancianos, los colaboradores a los empleados, todos a la autoridad civil. En todos esos ámbitos tienen que estar claros que reciben una autoridad limitada, claramente definida por Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque toda autoridad humana está sujeta a la autoridad de Dios. Y esto es lo que vamos a ver ahorita. Observemos lo que dice la Biblia con respecto a la sujeción o sumisión a las autoridades en los diferentes ámbitos. En 1 Pedro 3:1 dice, y nos habla acerca de la sujeción de las esposas a los esposos. Y dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Luego en 1 Pedro 2:18, en relación a los trabajadores y sus jefes, dice, criados, estad sujetos en todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Asimismo, las personas y ciudadanos en un país, en relación con sus autoridades, lo indica en el pasaje de Romanos 13:1-2, que leímos anteriormente. La manera limitada con que esas autoridades, en cualquier ámbito, ya sea en la familia, en las empresas o en el país, tiene una autoridad limitada. ¿Por qué? Porque no están encima de Dios. Y es que ningún líder tiene la autoridad de pedirle a otra persona que peque. Ni el padre al hijo tiene la autoridad de pedirle que peque. Ni el jefe al subalterno, al colaborador, tiene la autoridad de pedirle que peque, que sea deshonesto. En el trabajo laboral o como ciudadanos en este país, las personas en autoridad o líderes, cuando nos piden que pequemos o que transgredamos los mandatos de Dios, entonces ahí podemos de manera respetuosa y firme negarnos a obedecer y negarnos a someternos. Porque estamos, hermanos, cumpliendo la sujeción a Dios y su palabra está por encima de toda autoridad humana. Cuando el líder, cuando el padre le pide cosas deshonrosas a sus hijos, cuando le pide que peque contra su prójimo, contra Dios, cuando el jefe a sus colaboradores, cuando la autoridad civil nos pide situaciones que hacer en contra de la ley moral de Dios o de su palabra, entonces, hermanos, podemos de manera respetuosa y firme negarnos a obedecer y negarnos a someternos a esa autoridad, porque la palabra de Dios
está por encima de ella. Debemos tener seguridad y confianza en Cristo, que siempre encontraremos la forma legítima y respetuosa. Fíjense bien, hermanos. Entonces, voy a concluir esta parte, esta primera jornada, para poder seguir después con este estudio. Y por cuestiones de tiempo, vamos a concluir acá que debemos de tener la plena seguridad y confianza en Cristo, que siempre encontraremos la forma legítima y respetuosa para hacer valer nuestros derechos espirituales y humanos e identificar las instancias a las que podamos acudir e interponer nuestras quejas por abusos, injusticias e instrucciones pecaminosas que recibamos de autoridades y líderes. Si usted, hermano, ha sido sometido a una autoridad que le obligue a transgredir la ley moral de Dios o a pecar, ya sea dentro o fuera de la iglesia, siempre hay, y debemos de pedirle al Señor que nos dé la claridad de buscar las instancias legítimas y legales para poder llevar esos casos a poner quejas por esos abusos, a poner en aviso a las autoridades que toman decisiones, y que esas injusticias no puedan seguir pasando en las iglesias o en los ambientes donde estamos laborando. Nuestra iglesia local, hay procedimientos para poder llevar esas instancias y someternos a la autoridad que Dios ha puesto acá, para que los líderes puestos en esta iglesia, hermanos, no cometan los abusos o arbitrariedades en contra de la ley moral de Dios, y que no obliguen a las personas que están bajo autoridad a pecar. Lo mismo pasa en la autoridad en las empresas, y lo mismo pasa como el gobierno civil que tenemos nosotros en nuestro país. Que el Señor nos ayude, hermanos, a todos a poder guiarnos en este esfuerzo de podernos someter unos a otros, ¿verdad? Como vimos en la lección, por naturaleza humana no lo vamos a conseguir. Tenemos que pedir esa ayuda del Espíritu Santo, que nos acompañe diariamente a poder someternos unos a otros. Que el Señor los bendiga, hermanos.